Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Y bueno, y entonces la vez pasada nos quedamos, bueno, de alguna forma, concluyendo la discusión sobre las funciones de Legendre, los polinomios de Legendre, ¿verdad? Entonces, los polinomios de Legendre, vamos a hacer un recuento, o sea, de la historia de por qué obtuvimos estas funciones o a partir de dónde. Entonces, si ustedes recuerdan, nuestro problema original, voy a ponerlo aquí, el problema original que nosotros nos propusimos resolver. Perdonen. Ujú. Y ay. Mm. Entonces, el problema original, pues básicamente tenía que ver con una ecuación diferencial de segundo orden que había resultado de considerar la ecuación. Permítame tantito, hay algo que está fallando aquí con el lápiz. Ujú. Ujú. Ok. Ajá, entonces, como les decía, tenemos la ecuación diferencial, la derivada con respecto de x, de uno menos x cuadrada. Ujú. Déjenme poner aquí un paréntesis más grande. Uno menos x cuadrada por la derivada de p respecto de x, más una constante de separación mu. Vamos a poner entonces aquí mu. Y nosotros teníamos aquí adelante menos m cuadrada dividido entre uno menos x cuadrada. Mm, Espérenme tantito, tengo un problema técnico. Ujú. Entonces, uno menos x cuadrada, que multiplica la función desconocida p de x, y esto es igual a cero. ¿Ok? Y entonces, el caso especial que nosotros hemos trabajado hasta ahora, esencialmente consiste de el caso m igual a cero, es decir, en donde nosotros tenemos una ecuación diferencial en la que obtuvimos esencialmente que la constante de separación mu se podría escribir como n por n menos uno, de esta forma, n por n más uno, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Y bueno, y entonces el resultado de esto, pues esencialmente es que la ecuación diferencial que nosotros resolvimos fue la derivada con respecto de x, de uno menos x cuadrada, la derivada de p respecto de x, más n por n más uno por p de x igual a cero. ¿Ok? Y esto que está aquí, pues es lo que nosotros le dimos el nombre de la ecuación de Legendre. Ujú. Esta ecuación de Legendre entonces tiene como soluciones lo que ya vimos que son los polinomios de Legendre. Entonces, los polinomios de Legendre, Pn de x, pues no son otra cosa más que, bueno, funciones, son polinomios, es decir, funciones que se pueden escribir como combinación lineal de las potencias de la variable x. Es decir, en este caso específicamente tenemos que los polinomios de Legendre se pueden escribir como una suma desde k igual a cero hasta la parte entera de n medios de menos uno elevado a la k.
2 veces n menos 2 veces k factorial dividido entre 2 a la n, k factorial, n menos k factorial, n menos 2k factorial, se multiplica a x a la n menos 2k. ¿Ok? Y entonces nosotros ya hemos visto varias propiedades de estas funciones. Por ejemplo, nosotros dedujimos, entre otras cosas, por ejemplo, la función generatriz. No voy a escribir aquí estos resultados. Escribimos la función generatriz. De hecho, bueno, pues sí, sí, la podemos escribir, a ver si no queda muy, ajá, es uno menos 2 veces xt más t cuadrada, porque esta sí es muy importante, elevado a la menos un medio. También hablamos de, por ejemplo, relaciones de recurrencia. Claramente estas funciones, bueno, estas relaciones se pueden derivar a partir de la función generatriz. También hablamos de una fórmula, de hecho esta fórmula fue nueva porque es exclusiva de los polinomios, que es algo conocido como la fórmula de Rodríguez. También de aquí, incluso desde la fórmula de Rodríguez, también logramos deducir una expresión o una, mejor dicho, una representación alternativa de los polinomios de Legendre como integrales en el plano complejo, ¿ok? Entonces obtuvimos una representación integral. Y no solamente eso, sino que además obtuvimos la ortogonalidad, ¿verdad? La ortogonalidad de las funciones de los polinomios de Legendre. Que de hecho esa sí es una propiedad muy importante que de hecho voy a escribir a continuación. La propiedad de ortogonalidad nos dice que si nosotros tomamos la integral de menos uno a uno, es decir, después de ver la ecuación de Legendre como un problema Sturm-Liouville, nosotros podemos introducir el producto interno entre los polinomios de Legendre y entonces decir que cuando nosotros tomamos la integral o el producto interno entre dos polinomios de Legendre, Pn de x, Pm de x, y nosotros, bueno, integramos, o sea, esencialmente esto. Entonces el resultado es 2 entre 2 veces n más uno y multiplica la delta de Kronecker en n, m. Un resultado que de hecho obtuvimos, o sea, el prefactor de la delta de Kronecker lo obtuvimos integrando pues la función generatriz, es decir, de la función generatriz gran parte de estos resultados se obtuvo directamente, ¿ok? Entonces, bueno, lo que sigue o lo que, bueno, entonces este es un resumen, grosso modo, de todos los hallazgos que hemos obtenido y lo que vamos a hacer a continuación pues es resolver o abordar el problema original, ¿sale? Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es resolver la ecuación completa y para ese propósito, no vamos a tomar la técnica tradicional, es decir, no vamos a enfocarnos en proponer un desarrollo en serie y utilizar el método de Frobenius, sino más bien vamos a tomar una vía alterna, ¿ok? Vamos a tomar una vía diferente para obtener las soluciones de esta ecuación. Y básicamente va a ser un truco, ¿sale? Entonces, este truco va a comenzar, entonces aquí voy a poner con el objetivo de resolver la ecuación, el problema original.
Vamos a hacer una serie de pasos o vamos a dar una serie de pasos o una serie de cálculos, algunas operaciones sobre la ecuación de Legendre. Bueno, primero que nada, lo que vamos a hacer, bueno, voy a establecer un resultado muy general que tal vez algunos de ustedes ya lo conocen. De hecho, este resultado es tan antiguo como el cálculo mismo. Se conoce como la fórmula de Leibniz. Entonces, primero les voy a recordar o les voy a presentar, si es que no han visto esta fórmula, la fórmula de Leibniz de la enésima derivada del producto. Esta fórmula, de hecho, es súper simpática. A mí me gusta mucho porque es un calco del desarrollo binomial. Es casi un calco del desarrollo binomial. Es el análogo para la derivada enésima del producto de funciones. Entonces, imagínense que nosotros tomamos la derivada enésima o queremos hallar la derivada enésima del producto de funciones, vamos a llamarle a de x por b de x. ¿Ok? Entonces ustedes tienen dos funciones, las multiplican y quieren calcular la enésima derivada. Entonces resulta que la enésima derivada de este producto puede escribirse como un desarrollo, una especie de desarrollo, una suma desde k igual a 0 hasta m de el coeficiente binomial que todos ustedes seguramente conocen, es m factorial entre k factorial por n menos m menos k factorial, de la késima derivada de a multiplicado por la m menos késima derivada de b. O sea, aquí tenemos en producto la m menos késima derivada de la función b. ¿Sale, vale? Entonces, esta fórmula nos va a ser de mucha utilidad en las siguientes operaciones que vamos a realizar sobre la ecuación de Legendre. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Legendre la vamos a reescribir. Ok, vamos a tener esta fórmula reservada para que a continuación hagamos las operaciones. Entonces, vamos a reescribir la ecuación de Legendre de manera explícita, es decir, vamos a escribir esta derivada, la vamos a desarrollar y entonces vamos a tener tres términos en la ecuación de Legendre. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Legendre se escribe como, después de esa operación que les dije, después de desarrollar. Ok, y entonces al desarrollar esa derivada, como les dije, bueno, vamos a tomar la derivada de este producto. No necesitamos la fórmula de Leibniz para este producto, pues una cosa muy sencilla. Es esta función uno menos x cuadrada por la derivada segunda de p respecto de x más la derivada de p respecto de x por la derivada de este producto, de este factor que es menos 2 veces x. Así que la ecuación de Legendre entonces va a quedar como el primer término, que es la segunda derivada o algo que tiene que ver con la segunda derivada, es uno menos x cuadrada que multiplica la derivada segunda de p respecto de x. Como les dije, la derivada de esta función, que es menos 2 veces x por la derivada de p respecto de x, menos 2 veces x, por la derivada de p respecto de x,
más el término que tenemos aquí, que es n por n más 1. ¿Ok? Y esto pues tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Ahora, entonces el primer paso, entonces les dije, vamos a hacer una serie de operaciones. La primera operación que vamos a hacer es el primer paso, será derivamos m veces. Vamos a llamarle a esta ecuación la ecuación asterisco, la ecuación de Legendre, en esta forma. Y bueno, para eso, por supuesto, vamos a utilizar la fórmula de Leibniz, ¿sale? Entonces vamos a hacer esa derivación. Bueno, pero lo vamos a hacer término a término, ¿ok? Entonces primero vamos a buscar la derivada enésima de este producto de funciones, que es 1 - x² por la derivada segunda de p. Luego vamos a tomar la enésima derivada de este producto y finalmente, bueno, esta derivada pues es muy sencilla, ¿no? Esta es la enésima derivada de p. Entonces, término a término, quedan de la siguiente forma. Primero, entonces, como les dije, tomamos la derivada mésima de 1 - x² por la derivada segunda de p respecto de x. ¿Ok? Entonces, para este propósito, bueno, quiero que observen una cosa muy importante. Esto que está aquí, bueno, la primera función, que es la función 1 - x², es un polinomio de orden 2. Así que la máxima derivada que vamos a tener aquí, que va a ser diferente de cero, será la derivada segunda. A partir de la derivada tercera, estas derivadas se hacen cero, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo vamos a tomar como la función a en la fórmula de Leibniz, mientras que este que está aquí lo vamos a tomar como la función b en la fórmula de Leibniz. Entonces, observen lo que les acabo de decir. Quiere decir que como la derivada primera, bueno, la derivada tercera de a es cero, la derivada cuarta de a es cero, la derivada quinta, etcétera, y todas las derivadas superiores son cero, quiere decir que aunque nosotros estemos tomando la mésima derivada con m arbitrario, esta suma o esta serie va a tener únicamente tres términos. El término k igual a cero, que hace que tengamos la derivada cero de a. El término k igual a uno, que va a hacer que tengamos la derivada primera de a. Y el término k igual a 2, que va a ser la segunda derivada de a. Y la segunda derivada de a, pues va a ser una constante. La tercera derivada y las superiores van a ser cero, y por lo tanto no va a haber más términos. ¿Sale? Entonces empecemos con el término k igual a cero en esta serie que vamos a escribir a continuación. ¿Ok? Bueno, entonces, evaluamos entonces esta serie. Ya sabemos que, bueno, ¿cuánto vale la derivada de a respecto de x? Ah, perdón, sí, la derivada cero con k igual a cero. La derivada cero, pues es esa misma función. No le hacemos absolutamente nada. Más aún, el coeficiente binomial. Si nosotros lo tomamos el caso m arbitrario con k igual a cero, ¿cuánto vale el coeficiente binomial cuando k vale cero? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cuánto vale este factor cuando k es cero? Uno. Muy bien, así que no hay ningún prefactor. La derivada cero de a es 1 - x², así que ya tenemos el primer término, 1 - x². Y luego tenemos la derivada m con k igual a cero de b, que es la derivada segunda de p. Esto es entonces la derivada m más 2 de p respecto de x, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí pues todo estamos bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos ahora con el término k igual a uno. Entonces, con el término k igual a uno, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Quién me dice cuánto vale el coeficiente binomial cuando k vale uno? Vale M.
Exactamente, ¿verdad? Si k vale uno, entonces el coeficiente binomial vale m, todo esto, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos esta parte. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Bueno, entonces voy a escribirlo, lo voy a cambiar de color. Entonces vamos a tener más m veces la derivada, la primera derivada de a, que es menos 2 veces x, por la derivada m menos uno de la segunda derivada de p. Y eso se queda como la derivada m más uno, ¿verdad? Ujú, porque el menos uno aquí me restó un orden, ¿sale? Entonces vamos bien. ¿Qué pasa con el siguiente término? El término k igual a 2. La derivada, bueno, entonces, ¿cuánto vale el coeficiente binomial en k igual a 2? ¿Los escucho? M por M menos uno M por m menos uno, así nada más, entre 2. entre 2, ¿verdad? Muy bien, y entonces la segunda derivada de a respecto de x es menos 2, y entonces la derivada emésima menos 2 de la derivada segunda de p queda como la derivada de p emésima respecto de x. ¿Sale igual? Y aquí ya terminamos con la enésima derivada de este factor, ¿verdad? Quiero que observen, bueno, vamos a continuar ahora con las derivadas de este producto, pero noten que este polinomio, fíjense, ahora esta función, la función a, la que va a jugar el papel de la función a, solamente va a tener dos derivadas diferentes de ceros, la derivada cero y la primera derivada. A partir de la segunda derivada, esta función bueno, la derivada de esta función se hace cero, la derivada segunda, derivada tercera. Así que cuando apliquemos la fórmula de Leibniz en este caso, vamos a tener únicamente dos derivadas. ¿Sale, vale? Entonces voy a hacer eso en la siguiente transparencia. ¿Alguien necesita tomar nota antes de que cambie? Bien, entonces paso. Ahora, entonces vamos a tomar, como les había dicho, la enésima derivada de menos 2 veces x, la derivada de p respecto de x. ¿Sale? El término k igual a cero, como ya dijimos, tenemos el coeficiente binomial es uno. Hace ratito me lo dijeron, ¿verdad? La derivada cero queda como menos 2 veces x y la mésima derivada de la derivada de p respecto de x queda como la derivada m más uno de p respecto de x. El siguiente término será, bueno, entonces tenemos el coeficiente binomial con el k igual a uno. Con el k igual a uno el coeficiente binomial es m, ¿verdad? Y luego tenemos que la derivada, ahora sí tenemos que tomar la primera derivada de menos 2 veces x, es menos 2, ¿sale? Aquí está la derivada de a respecto de x. Y luego tenemos que tomar la derivada m menos uno de la derivada de p respecto de x, y eso me deja como la derivada mésima de p respecto de x. ¿Sale? Entonces ya hasta este momento tenemos las dos derivadas. La última derivada n por n más uno pues queda como la derivada mésima de p respecto de x. No tenemos que hacer absolutamente nada más aquí más que reemplazar. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cambio antes de continuar. O sea, antes de escribir todo esto directamente en la ecuación de Legendre, vamos a reemplazar la derivada mésima de p respecto de x por un nombre cortito, ¿sale? Nada más para que no nos cause mucho lío, por u de x. O sea, renombramos la enésima derivada como u de x, una nueva función, ¿sale? ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, las derivadas quedan
Vamos, acá donde está la siguiente forma, ¿sale? Bueno, vamos a primero escribir la derivada emésima de este producto, ¿ok? Entonces, la derivada emésima, Una pregunta. sí. Bueno, el último término, el del n por n más uno p de x, ya no se derivó. ¿Por qué? Ah, es que porque es muy trivial, lo vamos a ver ahorita, sí lo vamos a derivar, Ah, ok, gracias. ¿sale? O sea, si tú tomas la derivada de n por n más uno por p de x, es n por n más uno la derivada emésima de p respecto de x. No lo escribí porque era muy obvio, pero ahorita lo voy a escribir aquí en la lista para Ah, que ok, quede ok. claro, ¿sí? Gracias. Entonces vamos a tomar la derivada de este producto, ya la tomamos en realidad, y la reescribimos en términos de u, ¿ok? Entonces fíjense, voy a regresar la pantalla. Tenemos 1 menos x cuadrada por la derivada segunda de u, y eso lo escribo como u dos veces prima, ¿sale? Ok, luego el siguiente término es menos 2 veces mx por la derivada primera de u respecto de x. Entonces aquí sigue menos 2 veces mx por u prima de x, ¿cierto? Y luego el último término es menos 2 que está aquí. Con este 2 que está acá se cancela el 2 y únicamente queda un menos enfrente, ¿verdad? Así me va a quedar dos veces, menos 2 veces m por m menos uno por u por u de x. ¿Ok? Este es entonces el primer término de la ecuación de Legendre. El siguiente término lo tenemos aquí arriba. La derivada emésima respecto de x de menos 2 veces x por la derivada de p respecto de x queda de la siguiente forma. Nada más hay dos términos, es menos 2 veces u prima menos 2 veces mu. ¿Ok? Y bueno, y para nada más completar el esquema, la derivada emésima respecto de x de n por n más uno por p de x queda simplemente como n por n más uno por u de x. Porque u de x es por definición la derivada de emésima respecto de x, que es esto que está aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bien, entonces ahora vamos a reemplazar todos los términos en la ecuación asterisco. ¿Sale, vale? Y entonces lo vamos a escribir aquí. Bien, entonces esto quiere decir que, ok, entonces vamos a tener que este término más este término más este término es igual a cero. Esencialmente es lo que voy a hacer. ¿Sale? El primero de estos términos es 1 menos x cuadrada. La segunda derivada, menos 2 veces mx, la derivada primera de u, menos 2 veces m por m más uno. Espérenme, creo que me confundí con el 2, ¿verdad? No sé por qué le puse un 2 y ni el 2 se me había cancelado. Fue un error que cometí. Metí el gol y nadie se dio cuenta. Vamos a ver dónde está. Sí, aquí está.
Sí ven que este estaba mal, ¿verdad? No había un 2 aquí porque se me canceló. Y por lo tanto aquí arriba tampoco. Déjenme también lo borro de una vez. A ver, ahí está. Y ya borro todo esto. Entonces, el siguiente término, como les dije, es m por m más uno por u. M menos uno, perdón. Ok, entonces ya escribí estos primeros tres términos. Luego sigue menos 2 veces x su prima, menos 2 veces mu, más n por n menos uno, n por n más uno por u. Y eso es igual a cero. ¿Ok? Entonces vamos ahora a reescribir esta ecuación, pero vamos a agrupar los términos comunes. Por ejemplo, u' y u', los vamos a agrupar y vamos a agrupar los que tengan u solamente, que son estos tres términos que están aquí, los vamos a agrupar en uno solo. ¿Sale, vale? Entonces, reescribimos la ecuación, compactando todo eso, es uno menos x cuadrada por la segunda derivada de u. Y luego sigue, ok, menos 2 veces mx, menos 2 veces mu. O sea, los factores comunes son 2 veces mu. A ver, espérenme. Ah, no, ahí son estos dos. Este más bien es este con este. Entonces los factores comunes es 2x. 2x y la u prima. ¿Ok? Entonces, y lo que vamos a tener, entonces, factor común, 2 veces x, m, más uno porque ya factoricé también el signo menos, ¿sale? Este sí tiene signo menos, este tiene signo menos, entonces aquí vamos a tener al interior m más uno que multiplica a u prima. Y con eso hemos agrupado todos los términos con la primera derivada en u. ¿Sale, vale? Luego vamos a agrupar todos los que tienen que ver con u. Entonces vamos a escribir un gran paréntesis. Y aquí lo único que voy a factorizar es u. Todo lo que tienen en común estos tres términos es u. Voy a empezar con n por n más uno que tiene signo positivo. ¿Ok? Este es el factor de u. Luego le sigue menos m por m menos uno. Y entonces con esto ya escribí este término que aparece aquí. Y el último es menos 2 veces m. Pero como estoy factorizando, no estoy factorizando signo menos, entonces me queda como menos 2 veces m. Y todo esto ya cierra paréntesis y multiplica a la u. Cada uno de estos términos multiplica a la u. Y esto es igual a cero. Pero podemos reducir un poquito más, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos dos términos que están aquí al final? ¿Cómo se pueden escribir? Bueno, quiero que observen que esto queda como m cuadrada. Vamos a ponerlo aquí. Es m cuadrada menos m cuadrada, m por m es m cuadrada menos por menos es más, así que me queda más m menos 2 veces m. Pero la m se cancela con el 2 y me queda menos m cuadrada menos m, que se puede reescribir como menos m por m más uno. ¿Ok? Aquí hice la algebrita para reescribir esto último que aparece aquí. Así que al utilizar esta expresión que tengo aquí, puedo reescribir la ecuación de Legendre en la forma, ya no es la ecuación de Legendre, la ecuación la escribo como uno menos x cuadrada, u dos veces prima, menos 2 veces x, m más uno u prima, más, este sí se ve el prima, ok, más
n por n más uno menos m por m más uno, ¿verdad? ¿Sí está bien esto? Sí, ¿verdad? Y esto multiplica a u de x. Y esto debe ser igual a cero. ¿Sale? Entonces hasta aquí pues acabo de reescribir la ecuación de Legendre pero derivada m veces. Esta la vamos a llamar ecuación 2 asterisco. ¿Ok? Bien. A partir de ahora lo que vamos a hacer es, bueno, hacer una segunda operación. ¿Ok? Vamos nosotros ahora a reemplazar, o mejor dicho, sí, reemplazar. U por una nueva función, como sigue. ¿Ok? Es decir, es como si nosotros hiciéramos una hipótesis sobre U. Vamos a definir U de X o vamos a escribir U de X igual a uno menos x cuadrada a la menos m medios multiplicada por una función v de x. ¿Ok? Alternativamente, nosotros podemos pensar que v de x no es otra cosa más que uno menos x cuadrada a la m medios por la función que nosotros tenemos, u de x. ¿Sale? Vamos a concentrarnos, bueno, esto es básicamente la misma fórmula, lo único que hice fue escribir explícitamente quién sería v, la nueva función, o sea, la nueva función está en términos de la función anterior, la u, ¿ok? Pero bueno, vamos a tomar esta expresión, esta u de x, esta definición de u de x, para reemplazarla en la ecuación 2 asterisco, ¿ok? Entonces ahora vamos a sustituir, a esta vamos a llamarle la ecuación 3 asterisco, en la ecuación 2 asterisco. ¿Sale? Y con eso obtenemos lo siguiente. Pero antes de sustituir, vamos a derivar, ¿ok? Pero primero observemos, o, ajá, sí, observemos, no, vamos a, primero tomemos las derivadas de u en términos de v, ¿sale? O sea, fíjense que cuando nosotros sustituyamos aquí arriba, en la ecuación 2 asterisco, vamos a tener que escribir la segunda derivada de u respecto de x, pero para eso hay que derivar entonces la ecuación 3 asterisco, una vez, dos veces, perdón, porque es la segunda derivada. Luego vamos a tener que derivar una vez y aquí vamos a reemplazar el resultado de derivar la ecuación 3 asterisco una vez, ¿ok? Así que pues es inevitable que primero tengamos que tomar esas derivadas y luego sustituimos dentro de la ecuación 2 asterisco. ¿Sale? Ese es el camino que vamos a seguir. Entonces trabajemos las derivadas, como les había dicho. La primera derivada, ¿ok? Entonces tenemos que u' de x será lo que vamos a escribir a continuación. Me queda como, primero vamos a tomar la derivada de v y la vamos a multiplicar por este factor. O sea, u' de x queda como uno menos x cuadrada por la derivada de v respecto de x, o sea, v'. Y luego tenemos la derivada de uno menos x cuadrada a la menos m medios por v.
pero eso es menos m medios, uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno por la derivada del interior, lo que está dentro de los paréntesis, es uno menos x cuadrada. La derivada de uno menos x cuadrada es menos 2 veces x. Y esto concluye la derivada de este factor. Y por lo tanto eso multiplica a v de x. ¿Ok? Vamos a reescribirlo de una forma un poco más elegante para que sea claro qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tenemos uno menos x cuadrada, que multiplica a v'. A esto no le hacemos nada. Menos, pero fíjense, aquí sí podemos hacer varias cosas. El 2 con el 2 se cancela. No que nos queda menos con menos es más. Sí, ¿verdad? Porque sí, nos queda más. Doctor, Sí, ¿no le dígame. falta el uno menos x cuadrada a la menos m medios en el primer término? Uno menos x cuadrada. Ah, perdón, gracias. A la menos m medios. Muy bien, sí, gracias. Entonces aquí va m menos m medios. Eso te referías, ¿verdad? Sí, Entonces aquí ya, bueno, continuando con reescribiendo esta parte, me queda mx por este factor, uno menos x cuadrada, a la menos m medios, menos uno por v, que alternativamente lo voy a reescribir, fíjense, voy a factorizar el uno menos x cuadrada a la menos m medios. Y me queda v' más m, y me faltó la x, ¿verdad? Me comí la x. Aquí lo voy a poner. Más mxv dividido entre uno menos x cuadrada. ¿Sale? Bueno, estas dos formas las voy a utilizar. Primero voy a utilizar esta para tomar la segunda derivada y luego al final voy a utilizar esta forma de la primera derivada de u respecto de x. ¿Ok? O sea, ambas expresiones me van a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a derivar dos veces la función u, que significa que vamos a derivar una vez esto que está aquí, esta forma de la primera derivada de u. ¿Ok? Pero eso lo voy a seguir en la siguiente transparencia. ¿Alguien necesita tomar nota antes de que cambie? Sí, un momento. Me espero. Ujú. Gracias. Bien, continuamos entonces. Y lo que vamos a hacer entonces es tomar la segunda derivada de u respecto de x. ¿Ok? ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, de hecho, para no equivocarme, voy a reescribir todo esto. O sea, voy a decir que voy a tomar la derivada de todo esto que está aquí. ¿Sale? Aunque escribamos un poquito más, pero así evitamos o minimizamos los errores. Entonces, esto quiere decir que tenemos que tomar las derivadas de respecto de x de uno menos x cuadrada a la menos m medios v' más mx v por este factor. ¿Ok? Menos, no, es más, ¿verdad? Mx.
¿vale? Entonces vamos a derivar todo esto. Fíjense, vamos primero a ver lo siguiente. Entonces, la primera derivada, vamos a derivar este término que aparece aquí, este producto. Primero tomamos la derivada de v y lo multiplicamos por la función. ¿Para qué? Para que tengamos al inicio de todo este desarrollo la segunda derivada de v. Ujú. ¿Vale? ¿Vale? Luego, la segunda derivada, perdón, ajá, la siguiente, perdón, el siguiente término sería la derivada de uno menos x cuadrada a la menos m medios por v prima. Pero la derivada de uno menos x cuadrada a la menos m medios es esencialmente esto que está aquí. Idéntico, ¿verdad? Porque este proviene de derivar uno menos uno menos m medios por v de x. Por eso les digo que es básicamente este factor que precede a v de x. Es idéntico, no hay que hacer absolutamente nada más. Entonces lo escribo mx uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno que multiplica, ok, y entonces como estoy derivando ya derivé uno menos x cuadrada a la menos m medios y me queda entonces v' aquí. ¿Sale, vale? Entonces, hasta aquí ya terminé de derivar el primer factor. Ahora voy a derivar el segundo, ¿vale? Vamos aquí a continuar. Más. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a tomar la derivada de todo este producto de funciones. En realidad son tres. Es mx, que multiplica a uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno que multiplica v de x. Lo primero que voy a hacer es derivar v de x. Pero cuando derivamos v de x, me queda mx, uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno por v prima de x. O sea que básicamente el primer término que resulta de derivar v, básicamente coincide con este que ya tengo aquí, lo cual no es nada raro. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos esas derivadas. Así que le agrego un 2 aquí porque es igualito. De una vez lo sumo. ¿Sí queda claro esa parte? Esa es la primera derivada. Ok, si eso queda claro, entonces voy a continuar con las siguientes derivaciones. Vamos a ver. Entonces, el siguiente, entonces ya derivé v. Ahora voy a derivar el siguiente que es más fácil, que es mx. La derivada de mx respecto de x es m. Y va a multiplicar a uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno por v de x. Entonces lo escribo. Más m, que multiplica a uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno que multiplica a v de x, así solito. Y el último y me lo reservé porque pues está un poco más complicado de derivar, que sería la derivada de uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno por mx por v de x. Bueno, pues vamos a empezar. Primero tenemos, y ni modo lo voy a tener que escribir así completamente, menos m medios, a ver, déjenme ver, ajá, perdón, voy a escribirlo como más. Entonces escribo mx. Escribo menos m medios menos uno porque estoy derivando este factor, por la derivada del interior, que es menos 2 veces x, por uno menos x cuadrada a la menos m medios menos 2. Ok, sí. Que multiplica a v de x, ¿verdad? Sí. Ahora, esto que está aquí, de hecho, lo podemos reducir, ¿verdad? Esto se puede escribir, este menos con estos menos se cancelan y me va a quedar m más 2. ¿Ok? Que va a multiplicar a x. Ujú. Así que ya prácticamente puedo reescribir la derivada segunda de u dos veces prima. La voy a reescribir aquí. Será el primer término, no le hago nada, uno menos x cuadrada,
a la menos m medios, o la derivada segunda de v. Luego obtengo 2 veces mx a la menos m medios menos uno, que multiplica a v prima. Y luego voy a tener más m por uno menos x cuadrada. Ajá, bueno, básicamente todo esto. Uno menos x cuadrada a la menos m medios menos uno por v. Y luego voy a tener mx que multiplica a m más 2 por x, que multiplica a uno menos x cuadrada a la menos m medios menos 2 por v. Y todo tiene signo más, así que vamos a escribirlo. Es m por m más 2 por x cuadrada, porque se multiplican las x, por uno menos x cuadrada a la m menos m medios menos 2 por v. ¿Ok? Y ahora voy a reescribir esto. Factorizamos uno menos x cuadrada de todos y cada uno de los términos que aparecen aquí, porque ese es el factor común que tienen. Bueno, hay otros factores comunes, pero no me interesa factorizarlos. ¿Ok? Pues factorizamos todo eso de la expresión anterior. Así que nos queda que u dos veces prima de x se va a escribir como, entonces el prefactor uno menos x cuadrada a la menos m medios va a multiplicar a, y abrimos un gran paréntesis, la derivada segunda de v. ¿Sale y vale? Bien. Luego tenemos de el siguiente término que tiene la primera derivada. Vamos a factorizar m al 1 menos x cuadrada a la menos m medios. Me va a quedar 2 veces mx, v', que multiplica, o bueno, mejor dicho, que está dividido entre uno menos x cuadrada. ¿Sale? Porque conservé el uno menos x cuadrada a la menos uno. Siguiente será este que tenemos aquí. Le va a pasar algo parecido. Fíjense porque vamos a factorizar uno menos x a la menos m medios. Así que me va a quedar mv, así solita, dividido entre uno menos x cuadrada. Y el último término, que es este que está aquí al final, es básicamente idéntico, ¿verdad? Le vamos a factorizar uno menos x cuadrada a la menos m medios. Me va a quedar uno menos x cuadrada a la menos 2. Y todo esto va a estar en el denominador. Así que en el numerador vamos a escribir m. De hecho, voy a desarrollar, no, así m por m más 2. ¿Qué me conviene? ¿Desarrollar o no desarrollar? Vamos a desarrollar m cuadrada más 2 veces m, que multiplica a x cuadrada, que multiplica a v, y todo esto está dividido entre uno menos x cuadrada al cuadrado, por el 2 que aparece aquí. Y con eso entonces concluimos la segunda derivada de u respecto de x. ¿Ok? Pero yo les había dicho que, entonces, bueno, vamos ahora a reemplazar, o sea, ya estamos listos para reemplazar en la ecuación, en la ecuación, en la ecuación 2 asterisco, ¿sale? Pero yo les había dicho que la forma que vamos a utilizar de u' de x es esto que está aquí. Nada más por completes voy a escribir esta igualdad, u' de x igual a esto último que aparece aquí. Lo voy a escribir aquí adelante. Se los voy a poner si quieren en otro color, nada más como recordatorio. Vamos a escribirlo por acá. Pac, pac, pac. Entonces hay que recordar que u' de x es igual a uno menos x cuadrada a la menos m medios que multiplica a
v' más mxv entre uno menos x cuadrada. ¿Vale? ¿Vale? Y si quieren aquí, pues también hasta podemos escribir la ecuación de Legendre para que la tengamos a la vista. Perdón, la ecuación, bueno, ok. Sí, es lo mismo. Ok, entonces no la voy a reescribir allá porque está bastante larga. Entonces vamos a empezar con el primer término. Uno menos x cuadrada a la u dos veces prima. ¿Sale, vale? Entonces, ok, déjenme cambiar el color y vamos a reemplazar. Ujú. Entonces, uno menos x cuadrada, fíjense, voy a reescribir todo esto, o sea, u dos veces prima, multiplica a uno menos x cuadrado, pero ese uno menos x cuadrado lo voy a poner al interior de los paréntesis. ¿Ok? Observen que de hecho, en todos los casos voy a estar prácticamente factorizando este término y este término. ¿Sale? O sea, fíjense, quiero que vean esto. U dos veces prima contiene el factor uno menos x cuadrada a la menos m medios. U' contiene el factor, y aquí está, el factor uno menos x cuadrada a la menos m medios. Y u, por definición, contiene el factor uno menos x cuadrada a la menos m medios. Así que prácticamente de la ecuación 2 asterisco voy a tener aquí un gran paréntesis que va a multiplicar siempre a uno menos x cuadrada a la menos m medios. Lo escribo. Lo escribo porque de hecho van a ver que me voy a deshacer de este término. Por eso lo voy a factorizar de todos lados porque eso va a ser igual a cero. O sea, toda la ecuación va a ser igual a cero. Así que lo escribo como prefactor y ya no me preocupo por ese uno menos x cuadrada a la menos m medios. ¿Sale? Ya me olvido. Ahora sí, u dos veces prima, que es todo esto que está aquí, multiplica a uno menos x cuadrada. Entonces vamos a escribir cada uno de estos términos, que a continuación voy a poner aquí, van a ir multiplicados por uno menos x cuadrada. Uno menos x cuadrada, v, dos veces prima. Uno menos x cuadrada, fíjense que de aquí se cancela, aquí se va a cancelar y aquí se va a cancelar nada más uno de ellos. Entonces vamos a tener más 2 veces m, x, v', más mv, uno menos x cuadrada. Por uno menos x cuadrada me queda mv, más, y entonces aquí pues todo esto me queda como uno, como esto, pero con uno menos x cuadrada. Entonces vamos a escribirlo, es m cuadrada más 2 veces m, esto multiplica a x cuadrada, multiplica a v, y aquí nada más hay uno menos x cuadrada. ¿Sale, vale? Ahora vamos con el siguiente término, el siguiente factor. Ahora vamos a tener menos 2 veces x, que multiplica m más uno, multiplica a u'. ¿Ok? Entonces lo mismo, vamos a mantener en mente menos 2 veces x m más uno. Menos 2 veces x más uno va a multiplicar a cada término de los que aparecen aquí al interior de los paréntesis, porque recuerden que uno menos x cuadrada ya está escrito aquí afuera. ¿Sale? Entonces escribimos menos 2 veces x, m más uno, y multiplica primero a la v' que aparece aquí. Y luego tenemos el factor uno menos x cuadrada, no, perdón, menos 2 veces x m más uno que multiplica todo esto que está aquí. Entonces lo vamos a escribir como el menos, ya está aquí enfrente, este tiene signo más, no hay problema. Entonces en el numerador va a ser 2 veces x, que va a multiplicar a la m x, pero la mx hace que esta x se convierta en x cuadrada. Esta m la ponemos así y vamos a tener, perdón, ¿dónde está? Ajá, 2 veces x más uno, m más uno. Entonces aquí está el m más uno. Entonces lo escribí en desorden para que quedara bonito aquí arriba. Entonces el 2 veces x
Con el m más 1 es el que cargo desde la ecuación anterior, aquí en la página que está atrás. Y el mx hace que esta x se convierta en cuadrado y que aquí tengamos una m multiplicando a todo el perfactor. ¿Sale y vale? Eso está siendo dividido, bueno, y está siendo multiplicado por v, me falta la v, y está siendo dividido entre 1 menos x cuadrada porque este no se cancela. ¿Ok? Y finalmente vamos a escribir aquí más, y vamos a abrir un gran paréntesis, n por n más 1 menos m por m más 1 que multiplica a v de x, y esto debe ser igual a cero. Este término que está aquí es el tercer término que está acá. Acuérdense que la u es básicamente la v con el prefactor que factorizamos en la ecuación que ya escribimos, ¿verdad? Y lo único que se conserva es la forma del prefactor n por n más 1, m menos m por m más 1, que ya escribí aquí, multiplicando a la v. Ah, claro, me falta cerrar el gran paréntesis y esto tiene que ser igual a cero. Hasta aquí los reemplazos, ¿tienen alguna duda o algún pasillo que hayan visto que se me haya escapado? Voy a continuar entonces en la siguiente transparencia, pero antes necesitan tomar nota. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente transparencia y nada más para completar el esquema, para que tengan a la vista, voy a escribir toda la ecuación con una excepción. Yo sé que esto que está aquí, que factoricé, no va a ser igual a cero, ¿ok? Porque es una función que depende de x, aquí, pues esto no puede ser cero, siempre. Entonces, lo único que va a ser cero en este producto, pues es lo que está dentro de los paréntesis. Y eso se convierte en una nueva ecuación para v. Es una nueva ecuación, pero para v. Y eso entonces lo vamos a pasar a la siguiente transparencia. ¿Sale? Bueno, entonces voy a estar yendo y viniendo para escribir toda la ecuación para que no me equivoque en nada. Vamos a empezar entonces primero con estos dos que están aquí, luego a la vista, 1 menos x cuadrado v' más 2 veces mx v'. Entonces, 1 menos x cuadrada, v dos veces prima, más mx v', son los primeros dos términos que aparecen ahí. ¿Ok? Vamos con los siguientes. mv, y de una vez voy a escribir este que está aquí, menos 2 veces m más 1 v'. De hecho, mejor primero los que tienen prima, ¿ok? Mejor este lo pongo al final. Entonces, nada más para que, digamos, aprovechando esto, voy a ponerlos en orden. Menos 2 veces m, 2 veces x, m más 1 v'. ¿Ok? Luego, esto ya está. Luego, ¿qué me falta? Ya no tengo términos que tengan primera derivada. Voy a escribir los que están divididos entre 1 menos x cuadrada. Los voy a factorizar. Este cuate y este cuate los voy a poner juntos. Y entonces el primero es m cuadrada más 2 veces m, x cuadrada. Y tienen signo más ambos. Este tiene signo más y este tiene signo menos. Entonces voy a primero escribir este que está aquí. Más, abro un gran paréntesis, m cuadrada más 2 veces m, x cuadrada v, menos, y le toca el turno a 2 veces x cuadrada m por m más 1. Y este también multiplica a v. Todo esto divide a 1 menos x cuadrada. Ok, pero déjenme ponerle paréntesis. Todo esto multiplica a 1 menos x cuadrada. ¿Sale, vale? Entonces ya concluí con este y con este. ¿Qué me falta? Me faltan los que tienen v lineal. mv y este que está aquí. Entonces los pongo aquí. Más mv más no, n por n más 1 menos,
Y aquí nada más para que, porque me va a ser conveniente, voy a escribir esto como menos m cuadrada menos m. Es decir, voy a desarrollar ese producto de m's. Y todo esto multiplica a v y debe ser todo esto idéntico con cero. ¿Sale? Hasta aquí entonces nada más reescribí algunas cosas. Primero quiero que observen varias cosillas. Vamos a poner aquí un espacio para que vayan observando cómo es el álgebra que voy a hacer a continuación. Primero, los términos que multiplican a v. Fíjense que tenemos que lo que multiplica a v es mx, v', perdón. Multiplica mx menos 2 veces x por m más uno. ¿Esto en qué se convierte? Esto se convierte en mx menos 2 veces x por m menos 2 veces x. Y esto queda igual como, bueno, ahora lo vamos a poner aquí mejor. Esto queda como el mx se cancela con un 2 y me queda menos mx menos 2 veces x. Y eso se convierte en, a ver si esto está bien, 2 veces m. Ujú. Mm, a ver, déjenme ir unos pasos para atrás, déjenme ver si este 2 es correcto. Sí, ¿verdad? Este 2 proviene de aquí. Mm, mi niño. Nada más déjenme revisar que todo esté en orden. Ah, ya, ok, sí. De hecho, me comí un 2, ¿no? ¿No vieron que me comí un 2? Cuando pasé de aquí para acá. Fíjense, aquí tengo, les dije que iba a juntar las derivadas primeras. Me comí un 2. Este es el primer término, es 2 veces mx. Y este es el otro término que tiene la primera derivada, que es menos 2 veces x por m más uno. Así que lo que me faltó fue este 2. Aquí está el 2 que me faltó. Por eso no me estaban saliendo las cosas. Este es un 2 que me faltó aquí. Así que aquí hay un 2 veces mx menos 2 veces x, que de hecho cancela completamente este término con este término. Así que todo lo que está aquí abajo en realidad está de más. Sospechaba que me había equivocado. Y entonces el resultado de todo esto es simplemente 2 veces x. ¿Sale, vale? O sea, todo esto que está multiplicando a v' solamente es un factor 2 veces x y, perdón, con signo negativo, además. Casi me como este otro signo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda de por qué salió este 2? ¿Por qué lo corregí? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver lo que está al interior de estos paréntesis que está básicamente multiplicando a v. Noten ustedes que aquí está v y aquí está v. Así que lo que multiplica a v es lo siguiente. Voy a escribirlo con azul aquí abajo. Es m cuadrada más 2 veces m. Y de hecho ambos multiplican a x cuadrada. Quiero que vean que ambos multiplican a x cuadrada. Ujú, ujú, ujú. Sí, ¿verdad? También multiplican a x cuadrada. Así que la x cuadrada ni siquiera me interesa también aquí. M por 2 m cuadrada más 2 veces m multiplica a 2m por m más uno. Con signo menos, menos 2 veces m por m más uno. Todo esto multiplica a x cuadrada por v. ¿Esto es igual a quién? Me queda aquí, esto es 2 veces m cuadrada menos 2 veces m, ¿verdad? La m cuadrada, una m cuadrada se me cancela con un 2, me queda menos m cuadrada. Este es 2 veces m, se cancela con este 2 veces m, ¿verdad? Y ya, prácticamente me queda esto como m cuadrada. ¿Está bien?
¿Qué más vamos a tener que reducir? Ah, ok, creo que también hay otra cosa que más o menos ya quedó aparente, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta mv y este menos m que multiplica v? Pues se cancelan, ¿verdad? Y únicamente me queda aquí al interior es el n por n más 1 menos m cuadrada. Y espero que esto esté en orden. Ajá, sí. Ujú. ¿Sale, vale? Entonces ya estamos listos para reescribir todo. Voy a reescribirlo todo aquí abajo en limpio para que quede perfectamente bien. ¿Sale? Entonces, reescribiendo la ecuación, entonces nos queda de la siguiente forma. Primer término es 1 menos x cuadrada, que multiplica a v dos veces prima. Más, dijimos que todo esto se reduce a menos 2 veces x, en realidad ni siquiera es más, sino es menos 2 veces x v prima. Luego aquí tenemos que todo esto se convierte en m cuadrada, todo lo que está aquí multiplicando a x cuadrada v. Entonces vamos a escribirlo como menos, porque es un signo menos global, el que quedó, m cuadrada x, este es m cuadrada, x cuadrada, v que divide a 1 menos x cuadrada. ¿Sale? Entonces ya con eso el tercer término quedó aquí en orden. Y luego el último que me queda, lo último que me queda es más n por n más 1 que multiplica a v menos m cuadrada que multiplica a v. Y eso debe ser igual a cero. ¿Sale? Tenemos esta ecuación, pero voy a hacer un último paso. Sí, ya sé que a lo mejor van a decir, ya son muchos pasos, pero bueno, ni modo, es el costo de hacer el truco. Entonces, siguiente paso es que vamos a hacer, quiero que observen que la suma mx cuadrada, fíjense, voy a tomar en cuenta todos los que multiplican a v, no voy a tomarla en cuenta la v. Entonces, ambos tienen signo menos, menos, menos. Tenemos mx cuadrada entre 1 menos x cuadrada, m cuadrada, perdón, x cuadrada entre 1 menos x cuadrada multiplica a v, ajá, a v, ¿ok? Pero a esto se le está sumando m cuadrada. Noten que ignoré los signos menos en ambos casos. Quiero que observen que esto es igual a 1 menos x cuadrada como denominador común, que multiplica a mx cuadrada, x cuadrada, más 1 menos x cuadrada para compensar el 1 menos x cuadrada que está en el denominador, que multiplica a m cuadrada. Quiero que vean que esta fracción a qué se reduce. El mx cuadrada se cancela y me queda únicamente en el numerador m cuadrada entre 1 menos x cuadrada. Así que estos dos términos que aparecen aquí, este y este, los podemos fusionar para escribir únicamente lo que tenemos aquí, que es m cuadrada entre 1 menos x cuadrada. Entonces, la ecuación que nos queda es 1 menos x cuadrada, v dos veces prima, menos 2 veces x, v prima, más, dijimos que íbamos a fusionar estos dos que terminaron siendo m cuadrada con signo menos además, entre 1 menos x cuadrada, multiplicando únicamente a v, más n por n más 1, que multiplica a v, y esto debe ser igual a cero. Vamos a tomar un descanso y regresando vamos a discutir esta ecuación, que seguramente algunos de ustedes ya le estarán viendo forma, ¿verdad? Vamos a tomar el descanso hasta la 1:10 y regresamos para continuar la clase. ¿Sale, y vale? De acuerdo.
Ok, bueno, entonces, como les había comentado, bueno, ahora vamos a analizar un poquito esta ecuación. De hecho, en realidad ya prácticamente estamos preparados para ver que esta ecuación que nosotros acabamos de obtener es básicamente la ecuación que corresponde a nuestro problema original. De hecho, no es difícil observar, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver inmediatamente de esta ecuación diferencial es que los primeros dos términos, o sea, el término que va como uno menos x cuadrada, voy a escribirlo aquí a la izquierda, digo a la derecha, que multiplica a v dos veces prima menos, perdón, dos veces x por v prima, básicamente corresponde a la derivada anidada, o sea, la derivada de uno menos x cuadrada, que multiplica a la derivada de v respecto de x, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esto, también podemos ver que cuando nosotros escribimos estos dos factores juntos, básicamente completan la ecuación que tenemos original. Es decir, nosotros podemos ver que esta ecuación diferencial que está aquí arriba se puede escribir como la derivada respecto de x, o como la siguiente ecuación diferencial, la derivada respecto de x de uno menos x cuadrada, que multiplica la derivada de v respecto de x, más n por n más uno menos m cuadrada dividido entre uno menos x cuadrada, y todo esto que multiplica a v de x, y esto es igual a cero, ¿sale? Entonces, lo que nosotros acabamos de ver es que si nosotros partimos de la ecuación diferencial original, es decir, la ecuación de Legendre. Y hacemos los pasos que les había mencionado desde el principio, que son básicamente que tomamos la derivada m veces de la ecuación de Legendre y nosotros hacemos el cambio de la función u, que es la derivada mésima de p respecto de x por el factor que va uno menos x cuadrada a la menos m medios por u de x. Entonces, el resultado es una ecuación que básicamente corresponde con el problema original, el que les había planteado desde el inicio, ¿verdad? Que les había dicho, esta es una ecuación que se obtiene cuando nosotros intentamos resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas, ¿vale? Y de hecho tiene que ver con la ecuación para el ángulo de colatitud. Noten ustedes que cuando nosotros reemplazamos mu por n más uno, prácticamente esta ecuación es la ecuación que nosotros hemos obtenido después de aplicar todos los pasos que vimos, ¿sale? Es decir, llegamos a básicamente la misma ecuación, pero la diferencia es que en este punto nosotros ya conocemos las soluciones, ¿ok? Las soluciones a esta ecuación, pues básicamente nos dice que v de x, no es otra cosa más que, acuérdense quién es v. Voy a regresar una transparencia atrás para recordar que v de x, aquí está. Ahora utilizamos esta expresión que está aquí. La v de x es uno menos x cuadrada a la m medios, porque es la función inversa o el inverso para recobrar la función v a partir de u. Y ya sabemos que u de hecho en sí misma es la enésima derivada. Fíjense, entonces estamos trazando y yendo hacia atrás nuestros pasos para ver quién es u. U de x, para ver quién es v, perdón. V de x entonces es uno menos x cuadrada a la m medios, que multiplica a la u de x, que fue esencialmente lo que nosotros reemplazamos por la derivada emésima de p respecto de x. Y además p son las soluciones de la ecuación de Legendre, que fue básicamente de donde nosotros partimos para escribir todo este desarrollo. Entonces, no es sorpresa que las soluciones de esta ecuación, que es nuestro problema original, resulten ser simplemente el factor uno menos x cuadrada a la m medios por la derivada emésima de p, o sea, la función u de x respecto de x. ¿Sale, vale? Eso quiere decir que nosotros ya tenemos prácticamente construido todo el esquema de solución, ¿sale?
Voy a cambiar de transparencia. No sé si tengan una duda antes de que continúen en la siguiente página. Nada más un momento, por favor. No espero. Gracias. Bien, continúo entonces en la siguiente transparencia. Entonces, como les había dicho, entonces el problema que nos planteamos originalmente tiene como soluciones funciones que están asociadas con los polinomios de Legendre. ¿Vale? Entonces vamos a escribir la ecuación. Voy a reescribir nada más la ecuación por completez. O sea, la misma que tenía en la ecuación, en la transparencia anterior. Tenemos nuestro problema original, uno menos x cuadrada. Voy a utilizar la función p en lugar de v, ¿ok? La letra p en lugar de v, para poner toda la ecuación original que nosotros tenemos aquí, que es mu más m menos mx, m cuadrada, entre uno menos x cuadrada, por p igual a cero. Entonces, este es nuestro problema original. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que esta ecuación puede tener como soluciones, esta ecuación tiene como soluciones unas funciones que vamos a escribir con dos subíndices, Pnm de x, que esencialmente son, voy aquí a añadir un factor, es menos uno a la m, uno menos x cuadrada, por la derivada de Pn respecto de x. La derivada de m, sí, no, perdón, me faltó la m, Pn. Ujú. Donde Pn es el polinomio de Legendre de orden n.
¿ok? Y además mu y la constante de separación. Toma los valores, mu igual a n por n más 1. O sea, los mismos valores que cuando nosotros tomamos el caso m igual a 0, ¿ok? ¿Vale? Entonces esto es, digamos, a modo de resumen, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces vamos a continuar, ¿sale, vale? Entonces, nada más para, digamos, completar el esquema, déjenme, les pongo nombre y apellido a estas funciones. La ecuación que tenemos aquí, la vamos a llamar la ecuación asociada de Legendre, mientras que las funciones PNM de X van a denominarse las funciones asociadas de Legendre. Entonces, voy a escribir aquí las funciones. Se denominan funciones asociadas de Legendre. Mm, ¿ok? Y la ecuación, pero ahora con el mu reemplazado por n por n más uno, se va a denominar la ecuación asociada de Legendre. ¿Sale, vale? Y entonces ya no tenemos que hacer absolutamente nada más, o sea, bueno, es nada más en el sentido de que nosotros ya conocemos las soluciones. Prácticamente todas las propiedades que nosotros deduzcamos a partir de ahora estarán basadas en los polinomios de Legendre, en propiedades que nosotros ya hemos visto, ¿sale? Entonces, varias propiedades de estas funciones asociadas de Legendre, PNM de X, se pueden obtener a partir de las propiedades de los polinomios de Legendre. De los polinomios de Legendre, Pn de X, ¿sale? Vamos a comenzar, de hecho, con lo, digamos, con lo más directo. Por ejemplo, vamos a, este, vamos a partir de la función generatriz, ¿ok? Entonces, primer paso, primer punto, vamos a explorar la función generatriz. La función generatriz, de hecho, de los polinomios de Legendre, si ustedes recuerdan, g de x
coma t, es esencialmente uno menos 2 veces x por t más t cuadrada, ¿ok? Elevado a la menos un medio. Ahora, esto es para los polinomios de Legendre, ¿no? O sea, con g de x, entonces, generando los polinomios de Legendre, en el sentido de que esta función puede escribirse como un desarrollo en serie de potencias de t, desde n igual a cero hasta infinito, con coeficientes que son justamente los polinomios de Legendre, ¿ok? Por t elevado a la enésima potencia. Ahora, si nosotros quisiéramos una función generatriz, pero no para los polinomios de Legendre, sino para las funciones asociadas de Legendre que vienen dadas por esta expresión que tenemos aquí a la izquierda, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues todo lo que tenemos que hacer es tomar la enésima derivada de g, que respecto de x, porque eso me va a tomar las derivadas de p respecto de x, y entonces, cuando nosotros hagamos eso, de hecho, vean lo que tenemos. La derivada enésima de g, y es una derivada parcial porque tenemos dos variables, respecto de x, será igual a la serie, ¿ok? Y entonces eso quiere decir que si nosotros tomamos el prefactor menos uno a la m, multiplicando a uno menos x cuadrada, a la m medios, por la derivada parcial, según de la derivada parcial enésima de g respecto de x, esto va a ser igual esencialmente a una suma desde n igual a cero hasta infinito de menos uno a la m a la menos un medio, que básicamente son los dos términos que preceden a la derivada enésima de p respecto de x, que completa las funciones asociadas de Legendre. Así que esto va a ser igual a p n m de x, que multiplica las potencias de t t a la n. ¿Ok? Así que esta función que está aquí, esto termina siendo, o sea, esto es igual a esto, y esto termina siendo la función generatriz de las funciones asociadas de Legendre, Pnm de x. ¿Sale y vale? Y así que nosotros le podemos dar un nombre especial, vamos a, si quieren llamarle g, con un subíndice m para indicar que esto básicamente genera las funciones asociadas de Legendre. Pero antes de pasar a esa definición, ¿puedo cambiar de transparencia o necesitan tiempo para tomar nota? Cambio de transparencia. Y entonces la función generatriz de las funciones asociadas de Legendre está dada por lo siguiente. Entonces vamos a llamarle G, le vamos a poner un subíndice M, la vamos a llamar G minúscula, que va a depender de X y va a depender de T. Se va a definir esencialmente como lo que escribí hace rato, menos 1 a la M, uno menos X cuadrada a la M medios por la derivada enésima de la función generatriz de los polinomios de Legendre respecto de X. ¿Ok? Y entonces, pues todo lo que tenemos que hacer es derivar. De hecho, todo el trabajo que hay que hacer es derivar m veces la función generatriz g. Vamos a ver aquí cómo lucen estas derivadas. Entonces queremos calcular la derivada enésima. Ajá, ok. Calculemos. Voy a poner mejor así.
porque esta definición no nos sirve de nada si no conocemos explícitamente g, ¿verdad? Entonces, la derivada mésima de g, que es la derivada mésima de uno menos 2 veces x, t, más t cuadrada a la menos a la menos un medio, perdón. ¿Sale, vale? Hay que hallar esta derivada primero. Bien, vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, vamos a tomar primero la primera derivada de g respecto de x. Y luego, bueno, calculamos la segunda y luego la tercera y luego hacemos un razonamiento inductivo para ver quién es la enésima derivada. Ok, entonces la primera derivada. Vamos a tener entonces que derivar esta expresión que está aquí, uno menos 2 veces xt más t a la menos un medio, bueno, más t al cuadrada elevado a la menos un medio. Entonces es menos un medio, que multiplica a esto que está aquí, menos uno, o sea, a la menos uno, menos un medio menos uno. Bueno, ya no, lo voy a escribir como menos 3 medios para que lo escribo así. Ya saben que menos un medio menos uno es menos 3 medios. Pero hay que derivar el interior respecto de x. El interior, lo que está dentro de los paréntesis, la derivada respecto de x, queda simplemente como menos 2t, ¿verdad? Porque al derivarlo, el uno es una constante, el t cuadrada luce como una constante, así que el interior al derivarlo respecto de x es constante, es menos 2 veces t. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Si reacomodamos las cosas, podemos ver que esto se queda como el menos con el menos se cancela, el 2 con el 2 se cancela y me queda t que multiplica a ese trinomio a la menos 3 medios. ¿Ok? Ya, entonces ya tenemos la primera. La segunda derivada de g respecto de x. Entonces tenemos que al derivar vamos a tener menos 3 medios. La te la escribo porque la tengo que poner aquí. Me queda 1 menos 2 veces xt más t cuadrada a la menos 3 medios menos uno menos 5 medios, que multiplica a menos 2 veces t. O sea, lo mismo, 2 veces t es la derivada del interior respecto de x, siempre va a aparecer así, ¿verdad? Así que cuando nosotros mezclemos, fusionemos estos dos términos y, bueno, o básicamente cuando reduzcamos esta expresión, nos va a quedar lo siguiente. El menos 2 que está aquí se va a cancelar con el 2 en el denominador y el menos aquí al frente me va a quedar 3. T con t me va a quedar t cuadrada y vamos a tener 1 menos 2 veces xt más t cuadrada a la menos 5 medios. Ok. Y de hecho, entonces ya tenemos la segunda expresión para, bueno, ajá, para la derivada, ¿verdad? Que le sigue. Entonces, esta es la primera derivada. Esta es la segunda derivada. Y si no estoy mal, a lo mejor algunos de ustedes ya podrían intentar adivinar cuál sería la tercera derivada. Si nosotros logramos adivinar o, bueno, inducir el resultado de la tercera derivada, ya estaríamos en condiciones de ver cómo generalizar este resultado. A ver, ¿quién me dice cómo sería la tercera derivada? ¿Cuáles serían los factores que aparecen aquí? ¿Cómo irían? ¿Alguien quiere adivinar? Bueno, no adivinar, sino inducir el resultado a partir de estos dos que ya tenemos. O si quieren adivinar también.
Se vale. Iría como 5t cúbica. 5, pero el 3 no se deshace. Ah, sí. 5 por 3 por t cúbica por uno menos 2 veces xt más t cuadrada. Esto está de cajón, ¿verdad? ¿Elevado a qué potencia? Mm, Unos 7 medios, ¿no? 7 medios, muy bien, así es, efectivamente. Entonces, fíjense, el 3 aparece como una constante, no se va a cancelar en ningún lado. De hecho, lo que va a salir es el menos 5 medios con este menos 2 veces t que van a aumentar la potencia de t y van a sacar un prefactor de 5, pero el prefactor de 3 lo vamos a seguir manteniendo. ¿Sale, vale? De hecho, como ejercicio adicional, si quisiéramos la cuarta derivada, entonces ya también estaríamos como en posición de inducir el resultado, ¿verdad? Si sale 5,3 aquí porque salió el 5 y aumenta la potencia de t, entonces sería 7 por 3, perdón, por 5 primero, por 3 por t a la cuarta potencia, ¿verdad? Por el mismo factor uno menos 2 veces xt más t cuadrada a la menos 5 6 7 8 9, ¿verdad? A la 9, a la menos 9 medios. ¿Ok? Ya le ven forma, ¿verdad? ¿Cómo sería la enésima derivada? Ahora vamos con el resultado choncho. ¿A qué les late que sea esto? Mm. Noten que esto es un producto de números que son impares por debajo de 2 veces m, donde m es igual a 4. De hecho, 2 veces m menos 1. Entonces, esto va a ser 2 veces m menos 1 doble factorial. ¿Ok? Esto va a multiplicar a t a la m. ¿Ok? Porque noten que la cuarta potencia va con la cuarta potencia. Y vamos a tener 1 menos 2 veces xt más t cuadrada a la menos 2 veces m más 1. 2 veces m más 1. Así, ¿verdad? Entonces queda claro, si por ejemplo, en el caso m igual a 4, 4 por 2 son 8, menos 1 son 7. 7 doble factorial es 7 por 5 por 3. Y 2 veces m más uno es, en este caso, para el caso m igual a 4 es 2, 2 veces m más uno es 8 más uno 9, que es el exponente que aparece aquí. Entonces, esta sería la expresión que nosotros tendríamos para la enésima derivada de g. Así que en este caso, entonces, la función generatriz para las funciones asociadas de Legendre se puede escribir tranquilamente como lo siguiente. Menos uno a la m que multiplica a uno menos x cuadrada a la m medios, 2 veces m menos uno doble factorial, que multiplica ¿qué me falta? T a la m, por el trinomio uno menos 2 veces xt más t cuadrada, a la menos 2 veces m más uno. ¿Sale, vale? Y esta es entonces la expresión para la función generatriz. A partir de aquí, nosotros ya podríamos obtener, por ejemplo, las relaciones de recurrencia, u otras propiedades adicionales. ¿Sale? No voy a escribir aquí o no voy a deducir, mejor dicho, ninguna relación de recurrencia, porque, bueno, pueden ver que la función generatriz de las funciones asociadas de Legendre es algo particularmente laboriosa y me tomaría bastante tiempo. Entonces, por ahora, para ir avanzando, déjenme explorar otras propiedades que son igualmente importantes y que se pueden deducir también
en tres patadas, por decirlo así, a partir de las propiedades que ya conocemos para los polinomios de Legendre. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar la fórmula de Rodríguez, la fórmula de Rodríguez para una representación alternativa. Una representación de las funciones asociadas de Legendre. ¿Ok? De hecho, lo único que tenemos que hacer es recordar que, bueno, primero, la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Legendre es la siguiente. Pn de x, si ustedes recuerdan, se puede escribir como 1 entre 2 a la n factorial, por la derivada enésima respecto de x, de x cuadrada menos 1 elevado a la 2 veces n. ¿Ok? Entonces, pues no es ninguna sorpresa que cuando nosotros tomemos la enésima derivada, de hecho la podemos obtener rápidamente, ¿verdad? La enésima derivada aquí de Pn de x, para poder escribir la fórmula de las funciones asociadas de Legendre queda inmediata, ¿verdad? Entonces, quedan como lo que sigue. Entonces, Pnm de x se iguala a menos 1 a la enésima potencia, que multiplica a, ¿qué más factores tenemos aquí? Tenemos 1 menos 2 menos x cuadrada a la m medios, dividido entre 2 a la n factorial, que multiplica a la derivada, y entonces tenemos que tomar la derivada enésima de Pn, pero la derivada enésima es la derivada n más m respecto de x, de x cuadrada menos 1 elevado a la 2 veces n. ¿Ok? Y entonces tenemos una representación que se obtuvo directamente de la fórmula de Rodríguez. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí hasta aquí, antes de que cambie de transparencia? ¿Algo que quieran discutir o algo que se me haya pasado? Nada más un momento, por Sí, favor. me espero. Gracias. Bien. Ok, entonces, ajá, entonces ya tenemos esta expresión, ¿verdad? Para los polinomios, perdón, las funciones asociadas de Legendre. Otra de las cosas que se pueden obtener directamente, tal vez con un poquito más de esfuerzo, pero no demasiado, es la ortogonalidad, ¿ok? La ortogonalidad
de las funciones asociadas de Legendre Pn de x se obtiene a partir de la teoría de Sturm-Liouville. De hecho, lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer a continuación es escribir la ecuación asociada de Legendre como un problema Sturm-Liouville. De hecho, la ecuación asociada de Legendre, simplemente voy a pasar un término al otro lado de la igualdad y van a ver que prácticamente podemos identificar todos los términos que aparecen allí como un problema o una ecuación tipo Sturm-Liouville o en la forma Sturm-Liouville. Entonces tenemos que la derivada de 1 menos x cuadrada por la derivada de Pn de m de x respecto de x más, no, va a ser menos, perdón, menos m cuadrada entre 1 menos x cuadrada, que multiplica a Pnm de x, será igual a menos n por n más 1 por Pnm de x. Entonces, en este caso, nosotros vemos, identificamos todos los elementos aquí. El término que está dentro de los paréntesis de la derivada es básicamente la misma función p de x que en la ecuación de Legendre, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia de la ecuación de Legendre, aquí aparece un término que multiplica la función que hace las veces de la función q de x. ¿Sale? Esta q de x no participa activamente dentro de la ortogonalidad, pero aparece, vale la pena indicar que aparece el término aquí, que es la forma general de la ecuación en Sturluville. En este caso, las funciones propias o los valores propios, lambda n, siguen siendo los mismos que la ecuación de Legendre, que los que tiene la ecuación de Legendre, que es esencialmente el negativo de n por n más 1. ¿Ok? Mientras que la función de peso, pues sigue sin aparecer aquí una función, así que la función de peso sigue siendo 1, la unidad. Esto quiere decir, y entonces no me voy a entretener a recapitular la teoría de Sturm-Liouville, ya la vimos la vez pasada, nos indica todo esto, al anularse P en los extremos, básicamente tenemos el mismo tipo de ortogonalidad que satisface la ecuación del Legendre original, que es decir, que si nosotros tomamos la integral de menos 1 a 1 de la función de Legendre Pn de x, Pnm de x, y la multiplicamos con la función Pn' m' de x, y lo integramos todo a lo largo de x, básicamente esto que está aquí, perdón, y además, perdón, no es m', es m. Aquí la misma m se comparte. ¿Por qué? Porque quiero que observen que m no es un valor propio, ¿ok? Por lo tanto, no es que nosotros tengamos para un m' diferente una función diferente. Bueno, sí, pero no en el sentido de que sean ortogonales. Así que la m en realidad no tiene que tener una m' de este lado, ¿ok? Es la misma para ambos. Entonces, todo está ponderado por la diferencia entre dos valores propios. Los valores propios nada más dependen de n, ¿ok? Cuando integramos respecto de x, entonces esto nos queda una norma cuadrada que va a depender de ambas cosas, de n y de m, y vamos a tener aquí una delta en n'. ¿Ok? Esta es básicamente la regla de ortogonalidad para las funciones asociadas de Legendre. Mientras que la norma cuadrada no es difícil mostrar, sin embargo no lo voy a hacer aquí. No es difícil mostrar que de hecho esta norma cuadrada para las funciones asociadas de Legendre está relacionada con la norma de los polinomios de Legendre. De hecho, el prefactor que aparece aquí es el mismo que aparece en la norma cuadrada de los polinomios de Legendre, pero a diferencia de los polinomios, para las funciones asociadas aparece un factor adicional que depende de ambas variables nm, que es n más m factorial entre n menos m factorial.
¿Sale, vale? Y entonces básicamente esto completa la regla de ortogonalidad para las funciones asociadas de Legendre. ¿Ok? Como les digo, no voy a deducir este resultado. Este se puede obtener directamente de los que ya hemos visto para los polinomios de Legendre y utilizando la definición de las funciones asociadas. ¿Sale? Entonces voy a dejar la clase hasta aquí, a reserva de que tengan algún comentario, alguna duda o algo que quieran discutir antes de que concluya la clase. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Por el momento todo bien. Bien. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues si quieren pueden dejar la sesión cuando hayan terminado de tomar nota y nos vemos entonces la clase del miércoles. ¿Sale, vale? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por escucharme. Tengan una muy buena tarde. Nos vemos el miércoles. El miércoles, sí, el miércoles nos vemos, 11:30. Buena tarde. Gracias igualmente.